Continuamos con Saber y Sabor. Les digo quienes me acompañan esta noche. Marcelo Sin, sacerdote católico, y Felipe Medina, licenciado en Ciencias Religiosas. Marcelo ya estuvo en otros años, justamente para el programa del Señor y la Virgen del Milagro, acompañándonos. Estuvo el último año en Italia, en Roma, haciendo una licenciatura. En el curso de esta semana va a volver a terminar su doctorado. Y nosotros lo recibimos con gusto de nuevo aquí en nuestra provincia después de un año de ausencia. Bienvenido. Muchas gracias. Y bienvenido Felipe, por supuesto. Bueno, yo he hecho la presentación del programa antes de estas imágenes, que es mi editorial. Me gustaría que ustedes hagan un comentario sobre eso, lo vamos desarrollando a lo largo del programa, si no les parece mal. Bien, lo primero es decirles feliz milagro, porque realmente este saludo que cada año se va extendiendo es muy oportuno para este día. Por supuesto. Feliz milagro, Marcelo. Feliz milagro, Felipe. Luego, con respecto a tu editorial, vos has descrito situaciones que tienen que ver con el contexto. Obviamente, como vos decías, el milagro no puede ser ajeno a todo lo que vivimos, tanto a nivel nacional, los problemas que preocupan y angustian a tantas familias, como los problemas de la Iglesia. Y lo que yo quisiera señalar en este aspecto es que el milagro no es ajeno a los problemas porque nace en una situación de emergencia. Recordemos que el origen histórico es en torno a los terremotos, a los temblores, y otra característica es el olvido ingrato del Señor, es decir, que el milagro no es ajeno a situaciones de tensión, sino que en ese contexto quiere brindar un mensaje de esperanza, pero no siendo indiferente a lo que se está viviendo o mirando para otro lado como una evasión, como si la fe fuera un analgésico, digamos, para los problemas, sino todo lo contrario. El milagro quiere presentar un mensaje desde estas situaciones, y así lo podemos evidenciar en las súplicas de tantas personas, en las intenciones, porque cada persona lleva su plegaria, su dolor, y también, por supuesto, que desea irse de esta vivencia de fe con el corazón lleno de esperanza, y nuevamente diría una esperanza no vacía, no es simplemente un sentimiento que se agota en una expresión bella de la fe, como puede ser el ver llegar las peregrinaciones, sino que una esperanza cierta, porque realmente Salta cambia en los días del milagro, y esto nos muestra que hay algo distinto que podría extenderse a lo largo del año. Es decir, que un mensaje entonces que en medio de un contexto difícil nos brinda una esperanza y un consuelo muy fuerte. Sí, yo recuerdo a un obispo que estuvo salteño, fue obispo emérito de la diócesis de San Francisco Córdoba, Monseñor Pedro Lira, que en un discurso, en una homilía, en el milagro del año 2000 del jubileo, el día de la exaltación de la cruz, habló de nuevos terremotos y hablaba de terremotos culturales, sociales, religiosos, que hoy lo podemos percibir con más, crudeza cuando hablamos de los terremotos sociales en los que estamos sumidos, como pasó en el 2011, quizá con mucha más gravedad en este momento, que no solo es propio del país, sino de toda América Latina, los terremotos culturales, que es como una nueva revolución que se está gestando, donde tiene un signo muy claro de una resistencia a la Iglesia y también a todo lo que tenga que ver con elementos de fe. Curiosamente hay un crecimiento del pensamiento mágico y contrariamente, digamos, el ataque va hacia la fe, porque la fe no es magia, no es magia, sino la magia es ilusión. La fe te exige compromiso, te exige consecuencia, comportamiento que surge justamente de este encuentro del hombre con Dios. Entonces, en este contexto, sí, lo decía Marcelo, el milagro nació de un conflicto, nació de un terremoto. Hoy tenemos nuevos terremotos y lo interesante es poder ver esta ciudad en ruinas, esta sociedad en ruinas que tiene problemas de corrupción, una iglesia que tiene muchos cuestionamientos. Entonces, una vez que uno ve, acepta, a partir de la aceptación puede pedir perdón. Es decir, el pecador que se convierte no se puede convertir mientras no reconozca su pecado. Es decir, y la sociedad no puede transformarse mientras no reconozca estos terremotos culturales, sociales que se vienen gestando, con una sutileza que van cambiando paradigmas
de la vida cotidiana de las personas. Hemos tenido estas amenazas de la apostasía masiva, los debates de tratar de imponer la ley de la despenalización del aborto y la ley del aborto, y tenemos así el fenómeno crudísimo de la corrupción, donde hay una degeneración de la estructura propia de la democracia hacia una especie de grupos partidarios que se perpetúan en el poder y nos van encaminando hacia generan grietas, divisiones y enfrentamientos, y entonces uno ve vislumbrar también aquellos fenómenos viejos que a Europa le llevaron las guerras muy grandes, guerras mundiales, esos fanatismos que también no son saludables, ¿no? Ahora, no hay nada peor, Felipe, que cerrar los ojos ante estas realidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido 12 años de gobierno kirchnerista, por ejemplo, donde realmente algunos cerraron los ojos, otros lo vieron y miraron para un costado, pero se vieron hechos de corrupción que, según se está descubriendo en la misma justicia, son inéditos por la magnitud, por el tamaño, por la desvergüenza y por el atropello, ¿no? Y también lo tenemos en la sociedad civil, ¿no? Con hechos de corrupción, de violencia, en todos los ámbitos, ¿no? En los ámbitos profesionales, en los ámbitos políticos, empresarios, viste las novedades de los empresarios, pero no se puede cerrar los ojos. Y dentro del clero, digamos, de la iglesia, yo insisto, porque cuando hablamos de iglesia y embarcamos a todos, no me parece justo, dentro del clero también hay que mirar y reconocer y poner sobre el tapete, sin tratar de disimular nada. Porque si lo disimulamos, caemos en lo que ocurrió en los 12 años de gobierno, para tomar un parangón, digamos, ¿cierto? No se puede mirar para el costado. Hay que afrontar los problemas y que la gente entienda que los curas son humanos, cometen errores, y si las autoridades, digamos, que gobiernan cometen errores también, pues tendrán que asumirlo. Pero es la única forma, si el problema no se conoce y se reconoce, no tiene solución. Así es, sin duda, el mismo Señor dijo, la verdad los hará libres, y realmente estas palabras nos muestran cuán necesario es la transparencia en todos los niveles, y empezando obviamente por la Iglesia, que siempre tiene un rol de ayudar también en su predicación a superar las actitudes de la hipocresía. Y obviamente cuando la Iglesia cae en estos errores, por supuesto que el efecto es siempre de un daño mayor. Es por eso que, recordando estas palabras del Señor, coincido totalmente, y es un camino que debe involucrarnos como Iglesia y como pueblo argentino, porque con tu reflexión percibimos claramente que la corrupción sí estuvo concentrada de una manera megalómana, podemos decir, en el gobierno, pero lamentablemente tiene distintos niveles y lo vemos en todos los niveles sociales. Es por eso que qué importante que desde la Iglesia, pero también cada sector descubra, reconozca este virus de la corrupción que pareciera meterse en tantos niveles, y de esa manera, cuando uno reconoce, puede diagnosticar y recetar una cura, una medicina. Y la primera medicina es la verdadera transparencia, sin duda alguna. Sí, totalmente. Sí, hoy hablamos mucho de autenticidad, ¿no es cierto? Y hablamos de la necesidad de transparencia, hay necesidad también de buscar sus orígenes, la identidad, todo lo que se plantea. Pero entonces si miramos nosotros desde hoy lo anterior, emitimos juicios a veces durísimos y decimos la Iglesia tapó, la Iglesia. También hay que pensar que la sociedad hacía esto. Es decir, hace un tiempo las familias, mi abuela decía siempre, hijito, no hablen mal de la familia, aunque no nos hablemos entre todos, estemos peleados, porque los trapos sucios se lavan en casa. Esta era como una norma de todas las instituciones y las familias. Hoy la comunicación es tan rápida, tan ágil, es decir, puede estar comunicado de un extremo a otro del planeta en tiempo real, que como que no ha quedado resquicio para ocultar cosas. No hay secretos. Si todo se sabe. Y lamentablemente, en el ámbito de la comunicación, a veces, que hablábamos antes con el padre, a veces falta criterio ético, y entonces lo que no se sabe se inventa, se agiganta,
porque también existe la corrupción en este ámbito donde, digamos, si una noticia vende más, sin importar el prestigio de una persona, destruimos, ¿no? Entonces creo que esto también es grave. Sí, pero yo te digo, la vieja costumbre de lavar los trapos sucios en familia, de hecho mostraban un perfil hipócrita, digamos, ante la sociedad. Me quedo con la virtud de la transparencia y de ser transparente, sobre todo en hechos públicos, ¿no? No en el ámbito privado, pero en el ámbito público. Yo creo que hay que ser sumamente transparente. Tengo que ir a un corte, seguimos en el próximo bloque, por favor. Vamos a un corte y enseguida volvemos.